Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, bienvenidos a su canal, bienvenidos a este nuevo video que también tengo preparados para ustedes. Este video es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en mi canal. Y verán, ustedes saben, si es que están familiarizados con mi canal, que aparte de las aventuras que les comparto, de los lugares que conozco y los comparto en el canal, también ustedes saben que de repente me gusta subir uno que otro video con pues temas un poquito más interesantes, narrativas de hechos misteriosos, etc. Entonces resulta que recientemente me llegó a mi correo electrónico un mensaje de YouTube, el cual ahorita mismo se los voy a compartir. Dice, hola de Paseo con Chris, nuestro equipo revisó tu contenido y lamentablemente consideramos que infringe la política sobre información médica errónea. Por lo tanto, quitamos el siguiente contenido de YouTube. Cuando me llegó este correo dije, ¿qué? ¿Qué carajos? Resulta que quitaron de la plataforma el video titulado La conspiración oculta en un dibujo animado. Este video yo me acuerdo que lo subí hace aproximadamente un año, más o menos. Y la verdad fue un video que en lo personal a mí me gustó muchísimo porque le puse un empeño bastante especial. Entonces digo, wow, vamos a ver qué onda, ¿no? Con esto. Ahorita vemos qué pedo. En ese momento YouTube te da la opción de poder apelar esa decisión que ellos tomaron, es decir, de pelear por ese video para que no lo quiten. Entonces dije, ok, vamos a apelarlo, ¿no? Que se armen los pinches chingadazos. Entonces le doy clic para apelar y me mandan otro mensaje diciendo que lo iban a revisar con calma y de manera manual. Pero, irónicamente, no tardó ni siquiera un minuto en lo que me regresaron la respuesta y diciendo que en efecto que ya lo habían revisado y que no se podía quitar, ¿no? Que esa era la decisión. De hecho, aquí en la pantalla les estoy compartiendo todo lo que tengo en el ordenador y dice el correo así. Dice, hola de Paseo con Chris, revisamos tu apelación sobre el siguiente contenido y tras revisarlo cuidadosamente, que ni siquiera se tardaron un minuto, confirmamos que infringe nuestra política sobre información médica errónea. Sabemos que esta noticia, bueno, eso ya, esa parte no. Entonces digo, wow, el video dura aproximadamente 11 minutos, por ahí así. Es decir, ni siquiera lo volvieron a ver. Vaya cosa, ¿no? Para quienes tal vez no llegaron a ver ese video trataba sobre una caricatura que se filmó por ahí de los años 40, y que tenía una cierta semejanza, una cierta similitud en la actualidad referente al año 2020, año en que todos sabemos, año que separó nuestro planeta, ¿no? Entonces ahorita estoy tratando de ser muy general, no me voy tanto a detalle porque tengo entendido que de un tiempo a la fecha YouTube está un poquito sensible, no solamente con algunos creadores, sino en general, ¿no? De hecho, tengo un muy buen amigo mío que varios de sus videos prácticamente se los han baneado, se los han censurado, ¿no? Entonces también aproveché el momento para mandarle un mensaje a él y decirle, oye, ¿qué onda, no? Mira, me llegó esta notificación de YouTube, así. Me dice, hermano, no te preocupes, es completamente normal. YouTube anda muy sensible. Entonces, nada más sé más cauteloso con qué subes. Irónicamente, ¿no? Irónicamente. Entonces, bueno, ya que platiqué con mi amigo referente a esta noticia, me puse a revisar más a detalle los lineamientos de esta plataforma. Entonces, encontré algo que me llamó mucho la atención. Verán, ahorita ya en pantalla lo van a ver y dice así: políticas sobre información médica errónea relacionada con el bicho. vamos a dejarlo así, el bicho, ¿ok? Y dice, en YouTube se prohíbe todo contenido sobre el bicho que implique un riesgo grave de daño flagrante.
daño flagrante. Eso me dejó pensativo. ¿Saben qué es flagrante? Si ustedes no saben en casa qué es flagrante, es en el momento en que se está cometiendo algo. Por eso es que muchas veces se dice en temas de orden público que cuando se les sorprendió flagrante, un delito flagrante, es de que lo hallaron exactamente con las manos en la masa, lo agarraron allí. Ok, luego abajito dice: tampoco se permite el contenido que divulgue información médica errónea que contradiga las indicaciones de las autoridades de salud locales o la OMS sobre el bicho. Luego dice: esto se limita al contenido que contradiga estos lineamientos de la OMS o las autoridades de salud locales en relación con los siguientes aspectos. Aquí viene algo bien interesante. Dice: tratamiento, prevención, diagnóstico, transmisión y la existencia del bicho. Ok, quiero que tengan esto en cuenta. Están diciendo que no se puede decir que existe el bicho, ¿ok? Luego, aquí viene también algo muy interesante que puede notar en estos lineamientos. Dice: información errónea sobre la prevención, contenido en el que se divulgue métodos de prevención que contradigan las indicaciones de las autoridades. Y aquí hay algo bien chistoso. Dice en el primer punto, no es cierto, no es el primero. En el segundo punto dice: afirmar que cualquier vacuna o medicamento son métodos de prevención garantizados contra el bicho. Y entonces las inoculaciones que le hicieron al mundo entero, ¿qué onda? Luego dice, bueno, entre tantos puntos también viene otro que me llamó la atención. Dice: estos son algunos ejemplos de contenido que no se permiten en la plataforma. Entonces, ¿recuerdan que primero decía afirmar la existencia del bicho? Pues, ¿qué creen que viene a continuación? Dice: negar la existencia del bicho. O sea, no se puede decir ni que existe, ni tampoco que no existe. Vaya ironía, ¿cómo ven? O sea, me puse a revisar detenidamente. Entonces, no se puede hablar absolutamente nada sobre ello. Ahora bien, ok, entonces si esto es de los lineamientos, entonces ¿por qué a las noticias sí les permiten hablar de ello? Y de hecho, muchas noticias se encuentran o tienen un canal en YouTube. Entonces, ¿qué show? ¿Qué pasa allí? ¿Solamente a los creadores como nosotros no se nos permite? Muy interesante. Además, yo recuerdo que en el video simplemente hablé de manera muy neutra. Les repito, si no lo vieron, bueno, pues veré la manera de que este video lo pueda yo compartir, tal vez fuera de esta plataforma, para que también lo puedan disfrutar, ¿no? Entonces aquí viene una interesante reflexión mía, ¿no? Que todos sabemos que todo es una cadena, ¿no? Una especie de pirámide de arriba hacia abajo, así, ¿no? Entonces, tal vez esta plataforma que está trabajando muy de la mano con estas otras grandes empresas, e inclusive con personas que están mucho más allá arriba, han de haber dicho: que tranza YouTube, la neta, este video no me gustó, entonces pues ahí como que lo quitas, ¿no? Porque si no, mira, ya sabes, te tocan tus nalgadas, ¿no? Entonces, quería compartirles esto, chicos, por si ustedes no sabían, o si saben claramente, a los creadores de contenido, pues los anunciantes que colocan sus productos o servicios en nuestros videos, pues obviamente nos pagan, ¿no? Dan un pequeño porcentaje, ahora sí que es parte de nuestros ingresos nosotros como creadores de contenido, ¿no? Entonces, prácticamente al quitar un video, pues también quitan, ¿no?, esa monetización, obviamente. Así es que esto que les sirva también a ustedes de experiencia, si es que ustedes igual apenas se van a iniciar
en estas plataformas, ¿ok? También tengo entendido que no solamente esta plataforma está muy sensible con este tema y otros en general, sino por ejemplo también Facebook me ha tocado también que de hecho me han querido quitar o eliminar videos que digo, ¿qué onda, no? Esto ni siquiera afecta, ni siquiera es algo alarmante o algo grave o sea, es algo de hecho cómico y lo han querido eliminar. No, afortunadamente ahí pude apelarlo y sin problema. Dicen, sí, lo revisamos bien y no hay ningún problema. Pero en esta ocasión, pues si YouTube me lo ha quitado, me lo ha baneado, ¿no? O también aplicado en el famoso shadow ban. Es otro término que también muy a menudo se escucha en esta plataforma. Ok, chicos, pues bueno, así este video del día de hoy, chicos. ¿Qué les parece? Ahora sí que ustedes son jueces. Si no vieron el video, si lo vieron, coloquen allí, ¿no?, su opinión, su perspectiva. Me encantará leerlo, chicos, ¿vale? Díganme, ¿quieren que siga subiendo contenido con esta temática sobre misterios, etcétera? Porque en lo personal a mí me encanta, a mí me apasiona y por eso es que también decidí incluirlos en este canal para que pues salgan un poquito de la rutina, ¿no? Ok, chicos, coloquen por favor en los comentarios qué piensan, qué opinan sobre esto que les estoy contando, ¿vale? También no olviden suscribirse a este canal, es totalmente gratis. Activen también la campanita, piquen ahí abajito para que también ustedes sepan cuando subimos video nuevo. Recuerden que también estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, subiendo contenido variado, ¿saben? Mi canal siempre va a estar repleto de contenido variado para todos los gustos, ¿ok? Vale, chicos, entonces yo creo que ya en unos días nos vemos en una aventura súper chida, bien rifada, muy legendaria. Entonces por allá los veo. Chao, legendarios.